Y bien, para concluir con esta enriquecedora jornada, solicito al presidente del Instituto Tecnológico Monterrey, Salvador Alba Gómez, que nos brinde su mensaje con el cual cerramos con broche de oro el Foro México por un Mejor Futuro. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo les sugiero si nos levantamos un poco y estiramos para oxigenarnos, porque dicen que después de 7 minutos los estudiantes o les haces otra actividad o no te ponen atención. Y aquí se nos pasó. Bueno, pues muchas gracias. Voy a tratar de cambiar prácticamente el discurso en esta última parte, porque todos los que estamos aquí, sin duda nos corresponde atender los temas urgentes están diagnosticados, pero hoy el rol de cualquier líder es realmente poder atender lo urgente de lo importante. Y hoy el problema que nos debatimos en la sociedad es que a pesar de todo este cambio que hemos tenido, seguimos teniendo 24 horas y a las 10 horas se nos acaba la energía. Y tenemos que aprender a hacer ese gran debate entre lo urgente y lo importante. Yo hoy voy a hablar de lo importante, de ese México posible, en ese debate que nosotros estamos. El mundo está haciendo otras cosas, pero el mundo está haciendo otras cosas no ahorita, simplemente cada uno trae su historia y hoy los países se están dividiendo en aquellos que tienen velocidad para adaptarse a cambios y aquellos que les cuesta trabajo. Y desgraciadamente, una de las grandezas de México, ser la economía número 15 o por habitantes una de las 10-12 economías más grandes del mundo, eso nos hace lentos. Entonces, por un lado, nuestras fortalezas nos vuelven también débiles y ágiles para poder movernos adelante. Hoy no nos hemos dado cuenta de ese cambio de Revolución 4.0 que escuchamos y que a pesar de que oímos los cambios que ha habido cuando fue la máquina de vapor, la afectación industrial a la agricultura, lo que va a suceder en cambio en los siguientes 5 o 10 años no tiene precedente histórico. Y para que entendamos de qué estamos hablando, cuando escuchamos cambio exponencial, a veces no sabemos lo que significa. Y dejen ejemplificárselo. 30 pasos lineales, si el paso es de 1 metro, pues al final son 30 metros. Pero 30 pasos exponenciales implica que del 1 paso al 2, del 2 al 4, del 4 al 8. Cuando yo llego al 30, ya recorrí esos 30 pasos, le dieron 26 vueltas a la Tierra. Ese es el nivel de cambio que viene en la humanidad. Ustedes oyen de la robotización, de la inteligencia artificial. Bueno, viene a una velocidad y abaratando los costos a tal velocidad que todo este mundo de sustitución de trabajo va a cambiar. Pero no traten de resolverlo ustedes con el paradigma viejo, simplemente va a cambiar la humanidad y la humanidad y los paradigmas que nos dieron el sentido al día de hoy van a ser otros. Y nos cuesta a nosotros mucho trabajo entenderlo porque nosotros queremos entenderlo y explicarlo con el mundo pasado y simplemente el mundo futuro va a ser otro modelo. ¿Cuál modelo? No lo sabemos, pero seguramente va a ser muy diferente al modelo que hoy tenemos que nos rige la sociedad. Y vean la velocidad cuando yo hablo exponencial. A ver, déjenme ponerme mis lentes porque cuando aparece el avión tardó 70 años para que hubiera 50 millones de usuarios. Y hoy Pokémon en 19 días ya tenía 50 millones de usuarios. Y le estoy diciendo 50 millones de usuarios cuando hablamos de 8,000 millones de personas que estamos conectadas hoy como humanidad. ¿Qué quiere decir? Muchas cosas van a aparecer en los siguientes años
que van a cambiar el paradigma de lo que nos dio razón de ser a muchos sectores, a muchas industrias, y cuando cambie y beneficie al ciudadano, a las personas, va a cambiar en 500, 600, 1,000 millones de personas muy rápidamente. Hoy ustedes están viendo también que ese poder que le dábamos mágicamente a los gobiernos empieza a perder valor, y que son esas organizaciones, esos jóvenes, los que están creando valor en forma no concebible. Hoy se acerca Apple, la empresa Apple, que hace 20 años no existía, a tener ya casi el valor económico de toda la economía mexicana, de todo lo que hemos construido los mexicanos. Prácticamente una empresa va a tener ese valor económico, impactando a muchos millones y millones de humanos. Y ustedes oyen la empresa Amazon, que ya tiene un valor mayor que todas las empresas de comercio en los Estados Unidos, no tiene más que 90 millones de consumidores Prime. ¿Y por qué le apuesta a la gente a que va a cambiar la humanidad? Porque todavía no impactan ni al 0.01% de la humanidad empresas como ella. Y lo que tenemos que entender es que todo lo que hagamos son decisiones que tomamos en el corto plazo, y si las decisiones que tomamos en corto plazo son incorrectas, pues simplemente nos van atrasando. Y México en los años 50 tuvo la oportunidad de tomar una decisión. Estábamos hablando de los países se dividían entre los de libre mercado, los comunistas, y México tomó una decisión de cerrar su economía, que le hemos platicado mucho. ¿Y qué nos pasó? Pues nos pasó fundamentalmente que otros que le habían apostado a la economía de libre mercado prácticamente crecieron 10 y 14% anualmente, y nosotros prácticamente en el 94, que fue la fecha en que firmamos el TLC, nuestro país tenía $5,700 promedio per cápita, y una de las economías con mayor brecha entre el más rico y el más pobre. Y vimos que los otros que le apostaron al otro modelo se iban ya a $20,000. ¿Qué hizo México en ese momento? Tomamos otra mala decisión. Decidimos que era la oportunidad de irnos a la economía de la manufactura donde ellos estaban, pasar de agricultura, mientras ellos en ese momento estaban reconociendo que ya venía la economía del conocimiento, la invención, la creatividad, apuesta al talento, las grandes universidades, los centros de investigación. Nosotros dijimos, ya le entendimos a esto, vámonos a la manufactura, donde fundamentalmente estaban los coreanos, todos ellos. ¿Y qué pasó? Fundamentalmente, vean la historia en estos últimos años, incluyendo China. China tenía $470 por habitante promedio. ¿Qué pasó al 2016? China nos alcanzó, pero con más de 1 billón de gentes, creciendo 14% anual, y México, yéndonos por manufactura, subimos a $8,000, generando sí muchos empleos que necesitábamos, pero con salarios no necesariamente los más correctos. Y otra vez, los que le apostaron a esta economía del conocimiento ya andan en 30, 40, y no se diga Singapur, ya cercano a los $60,000 promedio por habitante. Y China, vean el fenómeno chino. Nosotros hace 14 años nuestra economía era más fuerte que China en números absolutos. Y pasamos en velocidad a pasar de la economía 11 a la economía 15ª del mundo. Ahora, cuando analizamos qué han hecho todos estos países chiquitos grandes, tienen 3 cosas en común. Tienen una visión, ellos deciden que quieren ser un país y lo deciden por diseño, no resolviendo problemas, sino estableciendo una visión. Tienen una organización del gobierno que está dedicada solamente a romper todas las barreras para permitir ese cambio, y por otro lado, crean una cultura de inclusión y de meritocracia. Posiblemente el último tema ha sido el más importante, porque se han dado cuenta que una sociedad que no incluye no genera innovación y no genera posibilidades. Estos 3 elementos, en alguna otra forma, lo vamos a encontrar en los modelos de Singapur, de Israel, de Hong Kong, de cualquiera de estos países. Ahora,
Cuando hablamos de México, claro que México ha avanzado y podemos verlo en cualquiera de las perspectivas. La pregunta es que en esa evolución de los últimos 50 años, en ingreso por habitante somos el 73 del planeta, en índice Gini, que es la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre, somos la 123 del mundo. Fuerza laboral, todo lo que hemos logrado los mexicanos es que 16% de toda la fuerza laboral tiene algún estudio universitario, y ya no hablo de la calidad de estudios universitarios. O dicho de otra forma, 84% de los mexicanos están excluidos o solo pueden tener trabajos laborales de 6 a 8 mil pesos mensuales. Competitividad internacional, facilidad para hacer negocio, y posiblemente el indicador que a mí en lo personal me duele más es desarrollo humano, el número 77 del planeta. Entonces, ¿de qué nos sirve decir que somos grandotes si estos son los indicadores que hoy tenemos como país? Y sin duda, la falta de desarrollo humano y la dispersión entre el que tiene y el que no tiene es enorme en este país. Y la pregunta es, ¿cuál es la visión de México? Y si yo hoy se las preguntara a ustedes o me la tuvieran que poner en un papel, no habría ninguna. Si yo se las pregunto a los candidatos, no tiene ninguna. ¿Cómo vas a dirigir la energía de un ser humano si al final no tenemos una línea de dirección? Y la verdad, tenemos tan poco tiempo y recursos que si no nos concentramos a una o dos o tres cosas, va a ser muy difícil construir y unir una sociedad. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer no es qué visión que queremos, sino qué líder queremos. Porque al final ese líder es el que nos permite ayudar y articular energía de un grupo humano en la dirección que establezcamos. Y uno de los grandes problemas, y lo decían en Davos hace 2 años, estando en Davos, enumeraron, nos pusieron a encuestar cuáles eran los problemas y retos de la humanidad, y salieron 10 y los priorizamos, pero no se dieron cuenta que uno de ellos es el más grave. Pusieron, no hay líderes para enfrentar los retos de la humanidad. Entonces, ¿de qué nos sirve que tengamos retos en la humanidad si lo más escaso es que no hay líderes? Y ustedes van a ver en esta gráfica el gran problema por lo que no encontramos líderes en la sociedad, porque hay 2 tipos de líderes: el que se enfoca en la tarea, que es el que tenemos en México, y es el que queremos nosotros, porque ahorita van a darse cuenta, y el que inspira, el que te dice no lo que eres, sino oye, ¿qué pasa si yo me imagino un país de esta forma y esta forma? Oye, pero está muy distante, sí, vámonos a trabajar. ¿Que nos puede llevar 10, 20, 30 años? Sí, pero trabajemos en esa dirección. Miren, uno se dedica a solucionar problemas y el otro te dice lo que podemos ser. México está clavado en enfoque a la tarea. ¿Y saben por qué? Porque nosotros, todos, lo único que queremos es que nos solucionen los 3 problemas prioritarios que tenemos: corrupción, Estado de Derecho y seguridad. Y ningún candidato va a hablar de una visión inspiradora porque siente que nosotros, ciudadanos, los estamos llevando por ese lado. Yo he estado con todos los candidatos y me dicen, les digo, sálganse de ese discurso. Es un discurso perdedor, es un discurso de energía negativa. Miren, estos siguen en el pasado, los que se enfocan en la tarea, y estos rompen paradigmas. El problema es que crear una visión inspira, pero implica romper creencias que cuando yo se las platique a todos ustedes son creencias que están arraigadas en el mexicano y que romperlas nos va a doler mucho porque son creencias en las que nos equivocamos como país. México hoy está diagnosticado y afortunadamente el programa, si quieren ustedes revisar, de este gobierno eran 74 puntos. ¿Cómo puedes priorizar con 74 puntos? Pero hoy diagnosticamos 3 puntos. Pero la verdad realidad es que los países, estos países que adoramos y que creemos que pueden romper esta inercia, le están apostando al talento. Todos tienen gobiernos digitales y el gobierno digital te quita la corrupción. No hay forma. Implementar gobiernos digitales se hace en 6 meses. Miren, hace 3 meses estuvo el presidente de Eslovaquia en Monterrey, un empresario, candidato independiente,
y le digo, oye, ¿y tú qué hiciste? Me dice, yo vi Estonia, que está ahí cerca. Estonia es un país con 99% de los servicios digitales, simplemente eliminó la corrupción, y me dice, yo los copié, pero hice el gobierno digital dirigiéndolo yo desde mi oficina, no le permitía a ninguna secretaría que hiciera nada. Pues todos los ciudadanos en 6 meses se fueron a los servicios digitales y después yo me fui caminando con las oficinas y las tuvimos que cerrar y reducir dramáticamente los gastos de gobierno. Las soluciones no son lineales las que tenemos que encontrar y prácticamente están hechas ya en muchos países. ¿Qué energía funciona? Si yo te digo que nuestro país está trabajando en corrupción, estado de seguridad, ¿qué energía te da? ¿Cómo vas a vender a México? Es pura carga negativa. Porque en el mejor de los casos, vamos a pensar que resolviéramos eso, que hay que resolverlo, México pasa de $9,000 a $12,000, pero los temas de meritocracia, de talento, de gobiernos digitales no están en la agenda. Y entonces dentro de 10 años vamos a decir, ya resolvimos esos básicos, y vamos a ver que esos otros países ya van en $60,000, $70,000 de ingreso con mejor bienestar para su sociedad. Miren, hoy vemos a los países, si los quisiéramos dividir por sobresimplificar, en países muy básicos de manufactura, donde está México, y los países que emigran a una sociedad de mayor bienestar, que les llamamos del conocimiento. Y la realidad es que nosotros escribimos, José Antonio Fernández Carvajal y yo, este libro, que lo publicamos hace unas semanas, porque nos dimos cuenta al viajar a todo el mundo, porque estamos viajando y viendo universidades y académicos y el MIT, y regresamos a México y decimos, el discurso que está viendo es un discurso muy primitivo, se nos está olvidando lo que es importante. Entonces, este libro implica dar una visión disruptiva de México, y voy a recorrer algunos puntos nomás para darles un sabor, porque habla de cómo alinear una visión, cómo cambiar la organización del gobierno, que por mucho es más complicado, y cómo tocar la cultura de un país, que es donde se generan realmente los cambios. ¿Cómo construir un nuevo modelo de país? Al final hay que tener una visión, hay que organizarnos y hay que cambiar la cultura. El problema es que esta visión, si la llegáramos a tener, es solamente el 10% del esfuerzo. Vamos a pensar que cualquiera de los candidatos tuviera la visión correcta, no ha hecho más que el esfuerzo del 10%. Cambiar la forma de organización de gobierno, todo fragmentado. Hoy nadie tiene la capacidad de tomar decisiones en el gobierno porque está fragmentado en pedacerías. Casi todos los procesos al ciudadano cruzan horizontal. Un ciudadano debe tener una sola identificación, como hoy sucede ya en la India, por el iris, y automáticamente yo no tengo que pedir ningún documento a nadie, pasa por una oficina con el iris y automáticamente tiene toda la información. Pero seguimos todavía, cada secretaría creando sus bases de datos y sistemas. La mayoría de procesos al ciudadano son horizontales y el gobierno no ha podido ni cambiar la forma de trabajar. Y la cultura es ese pegamento que une una sociedad, es lo que permite, cuando hablamos de respeto, de trabajo en equipo, son estos valores, y uno piensa que no se miden. Claro que la cultura se mide, se incentiva y se premia, pero si eso no está en la gestión de nuestros gobernantes y de nosotros, la probabilidad de cambio estructural y fundamental es muy difícil. ¿Cómo debe ser una visión? El problema para establecer una visión en México es que se ancla una visión en cosas propositivas, atrayentes, retadoras, pero tiene que estar anclada en una realidad distintiva y única. Entonces, articular una visión de México es difícil cuando yo les enseño que en todos los indicadores estamos en la media tabla. Pero nos dimos cuenta que México, una de sus fortalezas que tiene México, sin lugar a dudas, su tamaño de economía, pero es el país 9 en jóvenes, lo que le llamamos que si el bono demográfico, pero hoy para mucha gente la envidia de México es este grupo de jóvenes que pueden generar la transformación del país. Ahora, que si los tenemos preparados y adecuados para esto, es otro problema. Y nosotros nos dimos cuenta que una de las cosas que tiene el mexicano es que cuando se decide hacer algo,
hace que sucedan las cosas. Y lo vimos con el TLC, que a pesar de todos los esfuerzos de no tener la estructura, la logística, tenemos una buena imagen, entregamos buena calidad y estamos haciendo un buen trabajo a pesar de todo. Y entonces José Antonio y yo decíamos, oye, yo creo que en México es el país donde hacemos que las cosas sí sucedan. Y esto también hay que trasladarlo para que emocione en una marca país. Y dijimos, bueno, creo que México es el país del sí. Y si tenemos una buena visión y nos dirigimos en esa dirección todos, creo que la podemos mover y podemos mover al país más rápido de lo que pensamos. Y entonces empezamos a articular qué tendríamos que hacer, dónde fijar las prioridades de México, entendiendo que no puede ser una lista de 70 puntos. Y proponemos 4 diferenciadores para México. El primero es, sin duda, la apuesta al talento pujante, comprometido y capaz. Un vibrante espíritu emprendedor, aquí lo hemos escuchado. Lo que hoy genera bienestar es el espíritu humano, ese espíritu con libertades que puede abrir empresas, crear empresas, etcétera. Un gran lugar para vivir, seguro y lleno de oportunidades. Van a darse cuenta que la sociedad decidió vivir en ciudades y que la elección de los seres humanos y los milenios ya no es por países, sino por ciudades. Y por último, un ecosistema amigable para las empresas. No se van a venir los emprendedores a lugares muy complicados para abrir, a ciudades aburridas y donde no haya estas universidades o centros de investigación atractivos para poder desarrollar la investigación. Así de fácil. Y déjenme ver, cuando empezamos a ver en un semáforo, bueno, ¿en dónde está bien México? Pues la verdad fuimos muy amables y le pusimos amarillos como semáforo a estos 3, y posiblemente el que no vamos a discutir, no tenemos gobiernos amigables para las empresas o para los ciudadanos para que puedan emprender. Y cuando hablamos de que vivimos un sistema de informalidad, la verdadera realidad es que a mí me duele mucho porque el informal le cuesta muchísimo ser informal. Ser formal es carísimo en este México y casi imposible. Entonces, yo me di cuenta hace 20, 25 años en Singapur, podías abrir una empresa en 3 minutos y te daban todos los datos para entrenamiento, etcétera. Y eso está, con muy pocos dólares tú puedes hacerlo. Hoy traten los que estamos ahorita haciendo nuestra declaración de impuestos, que es en abril, qué complicado está. Y ese es solo uno de los trámites que como ciudadano tenemos que hacer. Dejen hablarles muy rápidamente para darles sabor de boca de estos 4 temas, para que vean que no estamos tocando los temas importantes de México: talento, comprometido y capaz. Miren, ¿qué hacemos las empresas? Atraemos talento, buscamos retenerlo y buscamos desarrollarlo. Esa es la regla, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen los países? ¿Qué están haciendo los países más exitosos? Sus universidades y centros de investigación son los atractores de talento. Todos quieren ir a Estados Unidos y además se dan el lujo de seleccionar solamente al 10% de los mejores del mundo. Después lo retienen con ciudades divertidas y seguras. Estados Unidos retiene al 98% de los estudiantes extranjeros que van a estudiar a Estados Unidos. Y para desarrollarlo, pues necesitas ambientes amigables para el emprendimiento. ¿Está difícil? Cuando hablamos de nuestras ciudades, si no tienen estos atractores que se llaman universidades, centros de investigación, si no tenemos ciudades divertidas y si no tenemos ambientes amigables para que el emprenda tenga éxito, México es un país altamente innovador. En todos los benchmarking que hay de empresas, México crea muchas empresas, pero es de los que mayor mortandad tiene porque el sistema no les ayuda y genera empresas de muy poca fuente de trabajo. 2, 3 empresas contra Estados Unidos 6. Miren, datos que les van a doler, pero que han estado ahí desde hace 20 años. México tiene un déficit de universidades de calidad. En las top 300 universidades medidas por el QS Ranking de Inglaterra, Estados Unidos tiene a 60 de las mejores universidades, Reino Unido 38, Alemania, pero fíjense, Israel es un país de menos de 10 millones de habitantes, tiene 4. Corea tiene el 40% de nuestra población, tiene 9. ¿Cuántas creen que tiene México en el top 300 del mundo?
2. Para el tamaño de México debíamos tener 6 a 8 universidades porque son atractoras de talento. Pero a pesar de que las tenemos 2, no estamos trayendo talento porque la política migratoria de México es una de las más cerradas y por otro lado no estamos teniendo esas ciudades divertidas para vivir. Miren, México tiene que abrir sus puertas al talento extranjero, pero atraer centros de investigación y universidades. Ustedes oyen que China tiene estudiantes por todo el mundo. ¿Saben cuántas universidades extranjeras hay en China? 37, Emiratos Árabes 31. En todos estos años se dedicaron a ir a buscar a todas las universidades para que fueran y ponieran sus centros de investigación en sus países al mismo tiempo que a sus estudiantes los mandaban a estudiar fuera. Y véanlo ustedes, Singapur fue a buscar el MIT y puso una universidad que le metió más de $2,000 millones con el MIT, una de las universidades más nuevas de reciente creación con el MIT. Le están apostando no a la manufactura, sino le están apostando a traer universidades. ¿Cuántas universidades de investigación extranjeras creen que tiene México? 0. ¿Está en la agenda de alguien traer centros de investigación? Puras fábricas, y les damos la fortuna a las fábricas. Pero fíjense lo que hicieron todos estos países. Cuando nosotros estábamos en manufactura, ellos miren lo que estaban haciendo. Pero fíjense lo más dramático. Estudiantes internacionales de educación superior en Australia, 18% son extranjeros. Reino Unido 18%, Canadá. ¿Qué porcentaje de extranjeros ustedes creen que tenemos en las universidades mexicanas? 0.2%. Somos un país abierto. Cuando hablamos de que somos un país abierto, somos un país atractivo. Tenemos las marcas para atraer en educación superior pero me voy al otro lado. Estudiantes de los países estudiando fuera, ahorita hay 800,000 de China estudiando fuera, de la India 225,000, Corea 108,000, acuérdense, un país 40% más chico. ¿Cuántos mexicanos creen que hay estudiando ahorita en los estudios de 6 meses o un año mexicanos? 30,000. 11,000 son del TEC de Monterrey, cuando tenemos menos del 2% de los estudiantes de México. Hay una política para sacar a nuestros chicos a que vean el mundo, a que se fogueen. Es la actividad de transformación más importante para los seres humanos, vivir, salir fuera. Entonces, estamos abiertos en manufactura, ahí vamos, en talento, cerrados. Traer talento extranjero, profesores con doctorado de Pakistán, de estos lados, es un delirio y nos cuesta 6 meses hacerlo a nosotros, cuando el gobierno nos debía dar un subsidio, un tapetito rojo, etcétera, etcétera. ¿Estos temas están en la discusión de algún candidato? Nadie. Y ahí le paro para que lean el libro. Pero vamos a entrar al segundo tema, un vibrante espíritu emprendedor. Miren, hoy ustedes oyen que hay empresas que están transformando el mundo y les llaman los unicornios. Los unicornios son empresas que ya valen $1,000 millones. Hay 213 ahorita, y de las cuales la mayoría están en Estados Unidos. ¿Y ven alguna en México que hayamos creado de la economía esta digital que valga $1,000 millones? No. Hoy, si ustedes tomaran algunas de las empresas, Google, Facebook, unas de estas 4 o 5 de estas empresas, 4 o 5 creadas por 4 o 5 muchachos que en promedio de edad tienen entre 19 y los grandotes 25 años, en suma estas 4 empresas ya tienen más valor económico que todo el país llamado México. ¿Qué quiere decir? Si nosotros logramos incubar estos emprendedores y crearles los lugares adecuados, transformamos el país y lo duplicamos, porque el valor económico de la sociedad se está creando, no impactando a tu país, sino creando empresa que transforme prácticamente la humanidad. Miren, y podríamos hablar, muchos países, Suecia es un país de 10 millones de habitantes.
y ya tiene 50% del PIB, del Producto Interno Bruto mexicano. Pero vean lo que hizo un país europeo de estos que le cuesta mucho trabajo moverse. Ellos ya tienen 60% de fibra óptica con 100 megas. Allá estamos tardezón, ¿verdad? Ah, no. Bueno, hasta luego. ¿Cómo vamos? Bien, yo estoy yéndome rápido para poderlo. ¿Van bien? Bueno. Entonces, fíjense, un país pequeño, difícil de mover como es Suecia. Su meta es 90% para el 2020, estamos hablando de 2 años, que todo ciudadano tenga 100 megas de internet de velocidad. Todos los ciudadanos. Bajaron los impuestos sobre la renta del 53% al 22%. Los impuestos a la renta se van a ir a cero en todos los países, porque los países pequeños van a bajar los impuestos. Es decir, la forma de subsistir en el nuevo mundo para traer emprendimiento no es con el impuesto sobre la renta. Ahorita van a ver por qué nos va a doler a todos nosotros, porque el impuesto sobre la renta se sustituye con los impuestos prediales. 50% de los negocios tienen menos de 5 años, en Estados Unidos es 40%. ¿Qué quiere decir? Que en 5 años nosotros podríamos cambiar México, porque las economías que están transformando, los negocios nuevos no son los de hace mucho, son de la nueva generación. El valor es la confianza. Hoy hablamos que la certidumbre es importante. Bueno, ellos se dedican a crear confianza porque genera emprendimiento, innovación y colaboración. Y vean, tienen 35 billones de dólares de unicornios, un país pequeñito de 10 millones de habitantes. Miren, estas son las empresas hoy más valiosas en Estados Unidos y van a notar que hay 4 que hace 25 años no existían, la 1, la 2, la 5 y la 6. Las empresas más valiosas de México, las 10 más valiosas, no hay ninguna nueva, son las mismas que conocíamos. ¿Estamos en la nueva economía o estamos protegiendo las grandes empresas o no permitiendo? Y la pregunta es, ¿no va a cambiar nuestro GDP a 20, 25 mil dólares si no traemos empresas de la nueva economía, centros de investigación, etcétera, etcétera? Vamos al tercer punto. Si nosotros no tenemos ciudades poquitas pero muy divertidas y seguras para vivir, no va a ser posible atraer al talento, porque los chicos hoy, para darles una idea, 24% de todos los Exatec viven en el extranjero fuera. Y a nosotros nos están reclutando con 60, 80 mil dólares de salario todos los ingenieros en sistemas del TEC para irse a los Estados Unidos. Cuando todos esos centros de investigación podían estar aquí, pagar 25 mil dólares, y cuando los invitamos nosotros nos dicen qué buena idea, pero no está en la política pública de México. Ya estamos hablando ya con muchos Exatec que están en Seattle, trabajando 400 de ellos en Microsoft, que les digo, gánense los 100 mil dólares de allá y vénganse a vivir a México, porque todo el trabajo lo hacen desde su casa. Entonces imagínense México lo que puede hacer, invitar a todos los innovadores que vivan aquí, pero generen el valor económico y los salarios allá. La creatividad, cuando te metes a esta economía, no nos la acabamos. Miren, el mundo, nos enojemos o no, se está volviendo urbano, y la urbanización no tiene límite, y vamos a terminar fundamentalmente viviendo el 70, 80, 100% de los seres humanos en conglomerados, en muéganos, en espacios en donde nuestra casa no es el espacio que habitamos, es la ciudad. Pero copiamos desgraciadamente un modelo erróneo y nos va a doler en el alma corregir este sistema. Miren, cuando vemos el fenómeno de China, se nos olvida que ellos decidieron, por diseño, que para poder meter a 500 millones de chinos al consumidor necesitaban crear 20 ciudades de 15 millones de habitantes. Y 15 ciudades de este nivel o 20 ciudades no las puedes hacer con casitas Infonavit expandidas. Este lugar, Shenzhen, fíjense lo que era y lo que es hoy a 36 años. Pero China creó 30 ciudades como estas. Y los seres humanos viven en 40, 50 metros, no usan coche, es decir, cambiaron la forma de vida.
Y nosotros, con los salarios pequeñitos que tiene nuestra sociedad, le estamos obligando a que compre una casita Infonavit y a 2 horas de su trabajo. Es de los pocos países del mundo en donde el 60% del ingreso de la gente de clase media baja lo utilizan para habitación y transporte. Una sociedad debe de llegar a no números del 20 al 40% para habitación y transporte, para que te permite educación, esparcimiento y algo de ahorro. Nosotros le construimos una presión social para que casa y transporte fuera prácticamente el componente. Y no nos damos cuenta que el mayor desastre urbano que hicimos como sociedad nos va a costar porque pensamos que fue el modelo correcto y nadie nos ha dicho como gobernante el desastre que se ocasionó en nuestra sociedad. Y miren, ahorita regreso a ese tema. Hoy, así como vemos cuando los chicos se quieren inscribir en una universidad, ven los rankings, también para vivir. Las ciudades innovadoras del mundo, vean dónde están las de México. 220, 350, 84. Y además, como no las gestionamos las ciudades, entonces vamos perdiendo lugar cada año. Calidad de vida, pues son las europeas. Las nuestras aparecen en el 108, las de mejores estudiantes para elegir vivir, pues son muchas de las que atraen estudiantes. ¿Qué quiere decir? Todas las ciudades tienen rankings y nosotros, nuestras ciudades no las estamos gestionando, sino que algunas por espontaneidad están jalando mejor que otras y hoy la decisión no es vivir en países, vivir en ciudades. Y otra de las cosas que no nos dimos cuenta y que trae un beneficio de vivir en ciudad, solo el 10% que urbanicemos mejora 30% el ingreso per cápita de las personas. Es decir, nomás por haber urbanizado nos hubiera mejorado dramáticamente el ingreso y la calidad de vida de nuestras gentes. Pero no lo permitimos. Y miren datos duros de México. La mancha urbana de México, nosotros crecimos del 80 al 2010 2 veces la población. Y aquí les voy a pedir que vean el problema de aritmética básica y lo difícil que es romper el paradigma en todos nosotros. Pero la mancha urbana de México creció 6 veces. Yo les digo, el pagador de impuestos creció 2 veces, el que paga impuestos, ¿sí? Pero los servicios que me demandan, ¿cuántas veces son? 6. ¿Cómo lo resuelvo? Pues dando malos servicios, no diciéndote la verdad. La pérdida de seguridad, los servicios básicos, todo esto que hoy tenemos como país es resultado de que crecimos las manchas urbanas a mayor velocidad. Pero además se agudizó con otro problema más grave que nos va a doler en el alma. Somos el segundo país en el planeta que paga menos impuesto predial como porcentaje de la propiedad, 0.30%. Para sostener una ciudad no debes de permitir que la población crezca más que la mancha urbana, o dicho de otra forma, tienes que verticalizarte y pagar impuestos prediales arriba del 2%. O dicho de otra forma, México tiene que aumentar los impuestos prediales 10x y parar los crecimientos de la mancha urbana para que los impuestos federales se puedan bajar y no tengamos los estados que están esperando los recursos federales para poder subsistir. Hoy nuestros impuestos federales son los que sostienen pavimentación, jardines, etcétera, y por eso estamos desesperados si no nos manda papá dinero. No es sostenible este modelo. Pero ¿qué candidato se va a atrever a decirles que los prediales tienen que subir 10 veces? ¿Y quién lo va? Y que les diga que van a parar los crecimientos de manchas urbanas a los desarrolladores para vivir en pequeños espacios de 40 metros, 50 metros y convivir y quitar los automóviles, etcétera. En Singapur, si tú quieres tener un coche, sí lo puedes tener, pero para tener derecho a un coche pagas $40,000 de entrada, porque no es justo que alguien tenga coche y demande servicios de ese nivel. Y la gente dice que me pongan calles y esto, sí, estamos en un círculo en el que no salimos, que no se roben el dinero,
Estamos en un círculo porque los ciudadanos nos damos cuenta que escogimos el modelo. Infonavit se crea hace 35, 40 años con la idea de descentralizar y con la idea de crear manchas urbanas para responder a la vivienda digna, que cuando le empatabas en el salario, pues terminaste con este desastre. Y me voy al último tema, un ecosistema amigable para las empresas. Hoy gobiernos digitales están en todos lados y prácticamente te quitan la posibilidad de interacción humana. México está en el lugar 60 en gobiernos digitales y no necesariamente amigables y eficientes y sencillos para el ciudadano. Si ustedes ven al final, yo les hablé de 4 plataformas: talento, el vibrante espíritu emprendedor, un lugar para vivir y el ecosistema amigable. Pero cada uno de esos tiene 4 estrategias y si ustedes se ponen a ver, rojos es donde estamos muy mal, amarillos a media tabla y por ahí 3 que México podría decir que estamos bien. ¿Cuál es la ventaja de plantear un país del cual estamos muy alejados hoy? Primero, que le decimos la verdad a las personas, le decimos: oye, fíjate que a pesar de que todo lo logrado y todo lo maravilloso, la distancia que nos falta es enorme y vamos a trabajar por eso. ¿Cuál es lo negativo? Pues lo negativo es que nos vaya bien, pero nos tenemos que atrever a no decir que estamos bien y realmente replantear ese país que nosotros queremos. Y como yo les decía, a pesar de que hubiera una visión correcta, cambiar la forma de organizar, es decir, ser gobernante con las estructuras de gobierno y instituciones es complicadísimo para cualquier persona. Y la forma de organizarnos determina el éxito en la implementación. ¿Y cómo debemos de organizar un gobierno? Por procesos orientados a los públicos que servimos. Si ustedes le preguntan a cualquier funcionario del gobierno quién es tu jefe, pues te va a decir el de la línea directa. Y mientras no se dé cuenta que su jefe es el ciudadano y que hay que recortar los tiempos y los ciclos del ciudadano, no vamos a cambiar. Entonces, nosotros estamos planteando, es medio aburrido, lo voy a pasar muy rápido, un organigrama de gobierno en donde hasta arriba están los públicos, los distintos públicos a los que atendemos, y después están 8 procesos de valor, que son los por los que pagaría el ciudadano, pero después hay muchos otros procesos rectores donde está pues la parte judicial, la transformación, los valores, la legislación y algunos procesos horizontales que son los que habilitan a todos. Imagínense que no podamos tener un gobierno digital o que cada quien busque oficinas y no hay un estándar de oficina y que las oficinas no respondan a esta nueva forma de colaboración abierta. Hoy, mientras no tengamos algunos procesos que sean idénticos para todos los funcionarios de gobierno, la posibilidad de encontrar productividad en otras formas va a ser imposible. Este es un planteamiento de nuevas formas de organización y díganme el tema, la resistencia que va a haber esto y después dónde están los líderes que pueden gestionar un gobierno por procesos orientados al ciudadano. Y por último, por mucho lo más complicado es cambiar la cultura, se lleva muchos años y nosotros estamos planteando que los valores que debían distinguir a México, dónde debías de medirlos y concentrarlos, es amabilidad y servicio, trabajo en equipo, innovación, honestidad y respeto, inclusión y meritocracia. Y si analizamos, realmente reprobamos en 4 de esos valores. Yo creo que uno de los que distingue a México es amabilidad y servicio. Hay que medirlos, hay que medir la conducta, pero oficina que no esté atendiendo esto en forma adecuada, tiene que haber consecuencias. Lo que no se mide simplemente no se puede gestionar. Y aquí viene lo difícil. Generar esto implica romper paradigmas. Paradigmas es una creencia que yo la tengo establecida y que cuando alguien me la viene a tentar simplemente me enojo y encuentro una forma creativa e inteligente de decir que eso está mal. Primer paradigma, la educación de calidad debe ser basada en meritocracia y debe ser el gran movilidad del Es decir, los mejores alumnos, sin importar nivel socioeconómico, deben de ir a las mejores universidades. Esto está sucediendo en todo el mundo. Los mejores chicos los preparan y esos mejores chicos llegan a las mejores universidades públicas o privadas en el mundo. Y nosotros pues simplemente lo damos por un derecho, no lo estamos.
abrir las fronteras al talento, universidades y centros de investigación. Tiene que haber una política abierta, pero seguramente las universidades públicas pueden tener resistencia a que ahora demos dinero y abramos para atraer marcas que son importantes para México, pero que atraen talento. Gobiernos digitales, sin duda, son los mejores antídotos contra la corrupción y nos permiten reducir muchos impuestos. Densificar las ciudades para hacer comunidades más sustentables, divertidas y seguras es importantísimo. Y por último, los impuestos prediales deben ser los que sostengan nuestras ciudades y no depender de la federación para sostener nuestras. Y cualquiera de estos paradigmas, si los plantean muchos de los candidatos, no van a ser elegidos. Entonces, yo he hablado con varios de los candidatos y el problema que me dicen, el problema es que la sociedad quiere cortoplacismo, la sociedad quiere patear muchos de los problemas estratégicos. ¿Para qué? Pues para poder nosotros poder seguir teniendo los beneficios de una sociedad que ha sido excluida en muchas cosas. Y al final con eso resumo este planteamiento, y el planteamiento lo que quiere es que elevemos el discurso. No hay duda de que hay trabajos coyunturales, hay que arreglar tuberías, hay que arreglar básicos y que son muy importantes, pero al menos levantarnos en la mañana sabiendo que si arreglamos eso, también tenemos una agenda de resolver algunos de los problemas estratégicos de país y sobre todo resolverlos a mayor velocidad, porque muchos de los otros están trabajando a una mayor velocidad. Yo veo fundamentalmente una envidia cuando yo veo los incubadoras y los emprendimientos que tienen las universidades y cómo están gestando nuevas formas de conexión, y veo que todos están peleando por el talento. Lo más atractivo, yo como líder del TEC, a mí me invitan a todos lados, pero lo más atractivo del TEC es: mándame tus estudiantes, aquí te los recibimos. Y el TEC está en los rankings mundiales porque ha hecho muy buen trabajo y porque tiene muy buenos exatecs que están haciendo muy buen trabajo en el mundo. Pero la pregunta es: ¿y por qué no están en México? ¿Y por qué no estamos teniendo la capacidad de retenerlos en nuestras ciudades? ¿Y por qué no tenemos los gobiernos amigables? Y al final es la agenda que estamos planteando José Antonio Fernández y yo en este libro. Muchísimas gracias.